Comenzamos un nuevo año informativo en Nativa, en el que, como hicimos el año pasado, volveremos a hacer nuestro mejor esfuerzo por ser una alternativa informativa con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la economía de mercado como ejes. Terminamos un 2023 a un ritmo vertiginoso, luego de la revelación de las graves acusaciones por corrupción en contra de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que demostraron la manera en que se ha venido estructurando el poder en nuestro país. A cambio de impunidad, Benavides consiguió sacar adelante una agenda política y, la verdad, delincuencial que incluyó la destitución de la Junta Nacional de Justicia, la suspensión de Zoraida Ábalos y el nombramiento del Defensor del Pueblo. Pero aunque central, Benavides era solo una pieza más de una conspiración con ramificaciones que alcanzan al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a congregaciones religiosas como el Sodalicio de Vida Cristiana, a la Alcaldía de Lima, a los investigados por el caso Lavallato y a sectores de la prensa más cuestionada de nuestro país. Sin embargo, desde que comenzaron las fiestas, las noticias parecen haber cesado y esta investigación parece haberse contraído. En realidad se ha tratado de una pausa que, según se sabe, los fiscales encargados del caso han empleado para construir investigaciones sólidas y acotadas, evitando incurrir en los errores del equipo especial Lavallato, que fue muy ambicioso en su momento, lo que se ha traducido en poca concreción en los casos seguidos por el entramado de constructoras brasileñas corruptas. Esto quiere decir que conviene que nos vayamos preparando, porque muy pronto volveremos a montarnos en el disparadero de la información. Las noticias y denuncias se sucederán y con ellas las estrategias de desinformación y embarramiento a las que son propensas estos sectores que desde la caída de Benavides se saben en grave peligro. En Nativa estamos listos para que esto ocurra, para seguir informando los hechos más relevantes, esforzándonos siempre por diferenciar la información de la opinión e intentando hacer de la opinión un ejercicio de honestidad y autocrítica permanentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición en vivo del Vuelo del Año. Vamos a comenzar el programa con Mirta Vázquez, ex premier y expresidenta del Congreso, a quien damos la bienvenida. Mirta, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año, Raúl. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo se fue el 2023 y cómo viene el 2024? Bueno, creo que fue un 2023 bastante difícil para el país, para la democracia, para el respeto de los derechos humanos, y creo que estamos iniciando un 2024 en el que esperamos realmente que algunas grietas que lograron romper esa coalición de poder antidemocrático, corrupto que ahora gobierna el país, pues nos dé la esperanza de que se abran nuevas posibilidades, ¿no? Para reconstruir, digamos, por lo menos algunos estándares importantes, que se vuelva, por ejemplo, a encauzar la justicia y que de alguna manera logremos que pues, estos poderes que ahora están gobernando el país de alguna manera empiecen a ser investigados de manera seria, ¿no? Ahora, una cosa sorprendente es que a pesar de la investigación en contra de Patricia Benavides, digamos, el nivel de flagrancia e impunidad con el que se sigue obrando es ostentoso, ¿no? Digamos, lo digo porque el congresista Montoya parece no haberse enterado de lo que ocurrió a finales del año 2023 y ahora quiere seguir, digamos, en esta ofensiva en contra de la Junta Nacional de Justicia, convocando un pleno extraordinario para ver, si no el caso de los 7 magistrados, caso por caso, la destitución de los mismos. Sí, creo que eso tiene que ver con dos serias situaciones que se ha generado a lo largo del 2023, que básicamente tienen que ver con el gran poder que ha concentrado el Congreso de la República y que, por supuesto, eso ha permitido un desbalance de poderes. El Congreso es el que tiene ahora la potestad de tomar decisiones, las cuales no las toma por la razón, por la ley, sino por la fuerza de los votos, y también tiene que ver con la captura de instituciones que han logrado. Entonces yo creo que el Congreso va a seguir usando el poder que se ha
que ha logrado concentrar y va a seguir en estos intentos, por ejemplo, por capturar estas instituciones claves que tenemos del Estado, por tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, están pensando en los organismos electorales, ¿no? Entonces, creo que eso no va a cesar, ¿no? No va a cesar y una intención muy clara de seguir destruyendo, digamos, la institucionalidad, la poca institucionalidad que queda en el país. Ahora, esto viene después, por supuesto, del proyecto del congresista Quiabra, que lo que quería era que el Congreso asumiera las funciones de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Repitiendo un esquema, por cierto, que ha fracasado, que fracasó en el pasado en nuestro país. Es decir, hay un elemento que es muy interesante, que es que las soluciones que se plantea, digamos, desde esta coalición que ahora es de Alianza para el País, son muchas veces experimentos fracasados del pasado que lo que parecen querer es empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Sí, efectivamente, y es más, ahora cada vez los intentos son más avesados, digamos, de parte del Congreso, porque el proyecto del congresista Quiabra no solamente era intervenir a la Junta Nacional de Justicia, sino todo el sistema de justicia. Pretendían que el Congreso, por ejemplo, nombre, destituya jueces y fiscales, entonces ya era un intento bastante avesado, digamos, por controlar todo en el país, inclusive las investigaciones, digamos, que tenemos en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que el Congreso ahora se sabe todavía con mucho poder y creo que este año va a ser un reto importante, como es que logramos que ese poder que se ha irrogado de manera ilegal se rompa o se debilite, porque realmente el Congreso le está haciendo muchísimo daño al país, digamos, en términos de mantener estándares mínimos de democracia, ¿no? Pero nuevamente está esta concepción de flagrancia, digamos, de caballazo, por decirlo de alguna manera, porque tomando en cuenta lo que ocurrió el año pasado, es decir, los vínculos que se revelaron entre la Fiscalía de la Nación y muchos congresistas, lo lógico sería más bien que el Congreso se abstuviese de tratar de intervenir en los órganos de justicia. No, al contrario, lo que tratan es de acelerar el paso. Porque yo creo que detrás de eso también hay un temor muy fuerte respecto a que se saben ya puestos al descubierto, ¿no? Entonces, realmente se ha abierto, como yo repito, una grieta importante que es esperanzadora, digamos, en el sistema de justicia, estas islas de fiscales o jueces probos que finalmente hacen su trabajo y que podrían, digamos, encauzar una investigación que involucre y que ponga en evidencia, digamos, a varios congresistas. Entonces, en medio de esta situación se ven en peligro y creo que están reaccionando a eso, están tratando de dar respuestas que finalmente a lo único que apuntan es a protegerse, a proteger, digamos, la impunidad que ahora tienen, y por eso es que están reaccionando incluso al caballazo, a veces torpemente, porque incluso es demasiado evidente que lo que están intentando es proteger este sistema que tenían bastante corrupto, digamos, de manejar no solamente el Congreso, sino otras instituciones del Estado, ¿no? Ahora, ¿cambiará algo esta lógica el hecho de que este ya es un año preelectoral? Pues yo creo que eso va a mover de alguna manera las cosas, ¿no? En este momento también tenemos en el Congreso, por ejemplo, diferentes partidos políticos que van a pensarse de cara a las próximas elecciones, ¿no? Entonces creo que van a medir un poco también sus actuaciones, van a cuidar un poco la manera como actúan, ahí van a sopesar un poco cómo es que van a dar sus votos, digamos, que en este momento, hasta el año pasado, digamos, hasta el 2023, eran en función solamente a esta componenda de intereses, ¿no? Ahora van a pensar electoralmente también, ¿no? Sí, digo preelectoral, por supuesto, porque el próximo año comenzarían las campañas, no porque el próximo año se vote. Ahora, y porque además probablemente a estas alturas ya hayamos descartado el adelanto de elecciones, ¿no? No sé cómo lo ve usted. Sí, yo creo que el Congreso lo ha descartado, pero como en el país las cosas son
bastante inesperadas, también no hay que descartar lo que vaya a pasar. Por ejemplo, las investigaciones que se inician ahora en función a toda esta organización que había, por ejemplo, de la fiscal de la Nación, involucrados congresistas, eso también me parece que puede traer una serie de consecuencias, tanto así que puede ser que el tema del adelanto de elecciones se empiece a mover un poco, no sabemos, es decir, no hay que descartarlo en todo caso, no hay que descartarlo, ¿no? Es verdad que algunas voces que antes estaban muy en contra del adelanto de elecciones han cambiado de opinión, ¿no? Ahora, el Congreso tiene un problema de origen. Cuando hablo del problema de origen me refiero al hecho de que este es un Congreso muy fragmentado, un Congreso que es resultado de unas elecciones en las que prácticamente no se consiguieron, no, prácticamente no se consiguieron mayorías. Los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta llegaron con votaciones ínfimas, es decir, hay muchos partidos representados o muchas agrupaciones representadas en este Parlamento que parecen no querer que las cosas cambien. Lo digo por esta ley que pretende eliminar las PASO, ¿no? Es decir, cortar la reforma que había propuesto, digamos, la Comisión Tuesta, que incluía una apertura para nuevos partidos y una reducción de las PASO. Es decir, tenemos ahora mismo en cartera cerca de 34 partidos políticos que podrían competir en las elecciones del 2026, pero con las PASO esto podría reducirse a un número mucho más manejable, no 34, sino 6 o 5 partidos, como ocurrió en Argentina. ¿Qué está pensando el Congreso en lo que tiene que ver con la reforma política, en lo que tiene que ver con estas reformas que por lo general los políticos ven como un perjuicio para ellos mismos? Sí, tiene que ver con lo que planteabas hace un rato, ¿no? Ya están midiendo los tiempos y ya ven que este año sería casi un año preelectoral porque el próximo ya empiezan las campañas y están muy preocupados en el tema de cómo no solamente afianzan, digamos, ese poder que tienen dentro de los partidos políticos en esta lógica de escoger sus candidaturas, de tener la mayor flexibilidad, digamos, para que ellos impongan determinadas candidaturas que les conviene, pero además están pensando también en cómo hacen para que en una posible, digamos, contienda electoral, también a ellos les conviene, digamos, que haya dispersión de votos, etcétera. En función a eso también van a hacer sus componendas, ¿no? Por eso es que están avanzando en la ley, en eliminar, han eliminado esto de de las PASO, están pensando también en la bicameralidad. Yo creo que la apuesta para esta próxima legislatura será aprobar definitivamente la bicameralidad, porque eso les da la posibilidad de reelección a muchos de estos personajes que ahora van a buscar la manera de seguir, digamos, en estos cargos políticos. Entonces, yo creo que esta legislatura va a tener mucho que ver con la construcción de de esa estructura que necesitan ellos como para seguir generando condiciones para que sigan estos mismos partidos y estos mismos personajes en escena, ¿no? Ahora, se dice que Dina Boluarte, que el gobierno tiene un poco la llave, es verdad que se puede ir por la insistencia, pero que puede, digamos, frenar de momento el proyecto de ley que quiere eliminar las PASO, ¿no? Observándolo. ¿Lo hará el gobierno de Dina Boluarte? Lo veo muy difícil porque acuérdense que el Ejecutivo ahora depende del Legislativo, digamos, tiene que moverse con mucho cuidado porque el Legislativo también tiene el poder de usar nuevamente este mecanismo de la vacancia, etcétera, y Dina Boluarte lo que le interesa es seguir sentada en su silla, ¿no? Entonces, ahí van a tener mucho cuidado, digamos, yo creo que no se van a atrever, mi pronóstico es que no se van a atrever a pechar al Congreso, que básicamente le interesa estas dos reformas, eliminar las PASO y el tema de la bicameralidad. Entonces, ahí me parece que el Ejecutivo no va a tener pues ninguna opción más que firmar esto y no hacer ninguna observación, porque me parece que eso es como un desafío, ¿no? Al Parlamento y no están en esas condiciones.
Entonces tengo que entender que desde su punto de vista, el Ejecutivo, el gobierno, en el tiempo que le queda, que no es poco, es prácticamente la mitad de un término, mantendrá la lógica que lo ha dominado hasta este momento, que es la de la supervivencia. Sí, yo creo que en este momento hemos visto que ellos no tienen otra salida que la supervivencia, ¿no? Y mantener el poder a cualquier costo. Están en este momento luchando incluso y lidiando, por ejemplo, con los pésimos resultados que ha tenido el año 2023 en términos económicos, en términos de inversión. Estamos en una recesión, entonces ni siquiera tienen la capacidad como para por ejemplo, hacer cambio de ministros, proponer algunas salidas. Entonces, yo creo que van a seguir ahí en esta dinámica solamente de sobrevivir lo que pueden con lo que tienen ya, porque no se atreven a hacer cambios, no hay propuestas tampoco del Ejecutivo como para, ni miradas que realmente expresen salidas a esta crisis que estamos viviendo, y lo único que van a seguir es negociando, me parece, con el legislativo para mantenerse en el poder, ¿no? Claro, ni reformas, ¿no? No se ven en el horizonte reformas impulsadas por el Ejecutivo, tomando en cuenta además la gravedad del momento que atraviesa el país con los problemas económicos, la caída de la tributación, la inminencia del niño, etcétera, etcétera. Eh, ahora, digamos, llegados a este punto, quería hacerle una última pregunta que tiene que ver con todo este tema coyuntural. ¿Cuál cree usted que será el legado de Dina Boluarte? Ya tenemos suficiente tiempo como para evaluarlo. Pues el legado básicamente va a ser un legado absolutamente negativo para el país, ¿no? Boluarte representa el gobierno del autoritarismo. Boluarte representa el gobierno de la impunidad y la violación de los derechos humanos. Boluarte representa el gobierno de la ineptitud total, donde su gobierno solamente ha representado y ha replicado una serie de taras que han venido suscitándose en otros gobiernos pasados, y para la población incluso Boluarte significa básicamente la expresión de la traición política y de digamos, de cómo básicamente el no tener eh, y no sostener valores democráticos finalmente lleva a que tengamos gobiernos de esta naturaleza que lo único que hacen es pragmáticamente hacer tratos con una serie de eh, poderes fácticos, corruptos, antidemocráticos, con tal de sostenerse en el poder, ¿no? Uh-huh. Llegado a esto, quería plantearle el tema en realidad, que era el tema de la conversación, que tiene que ver con este año que se ha cumplido de, digamos, la llegada de Dina Boluarte a la presidencia y de la represión que siguió a las protestas por su llegada a la presidencia. Eh, Se ha dictado prisión preventiva a un policía por la muerte de Rosalino Flores durante las protestas contra Dina Boluarte. Esto ocurrió en el Cusco. Es el suboficial de la Policía Nacional, Joe Eric Torres Lobón, que ha sido sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por el delito contra la vida de Rosalino Flores. Para contar rápidamente la historia, Rosalino Flores recibió más de 30 impactos de perdigón en el cuerpo durante las protestas en el Cusco, y me parece que agonizó durante 69 días, al cabo de los cuales falleció. Este es el primer paso concreto que hay en lo que tiene que ver con las investigaciones por las muertes ocurridas durante la represión de esas protestas. Esto es bueno, pero ojo que también puede representar un riesgo para las investigaciones que merece este tipo de casos tan graves. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que siendo positivo que por primera vez en el país un policía que ha participado, ha sido parte de esta represión, sea sancionado y sea además objeto de un pedido de prisión preventiva, hay que tener cuidado porque la estrategia que quiere utilizar este gobierno es básicamente que, digamos, la pita se rompa por el lado más débil, como se dice coloquialmente, ¿no? Y desviar las investigaciones a
la responsabilidad, digamos, de quienes simplemente obedecieron órdenes. No nos olvidemos que aquí no solamente hay responsables políticos, sino responsables a nivel penal, que son las personas que ordenaron que se ejecutaran estas masacres y que están en el gobierno y que están, además que hay varias pruebas que nos llevan a concluir ya de que es la señora Boluarte y es el señor Otárola quienes ordenaron y permitieron estas muertes. Entonces, yo creo que no hay que distraernos siendo positivo de que se empiecen a identificar responsables directos de la ejecución de los disparos. No hay que olvidarnos de estos autores mediatos, que son los más importantes y que son los que finalmente tienen que tener las sanciones más drásticas para un hecho tan grave como el que hemos tenido en el país. Son masacres, son vidas de peruanos que se han perdido y esto no puede quedar impune, ¿no? Ajá. Pero bueno, las investigaciones en el Cusco han tenido este primer avance. Lo mismo pasa con las investigaciones en Ayacucho, que van a paso de tortuga, pero la situación, por ejemplo, en Puno es todavía peor, ¿no? Ahí, por ejemplo, se han cambiado a fiscales, hay prácticas de la policía para tratar de frenar las investigaciones. ¿Cómo ve la situación en Puno? Sí, justamente hoy día hubo una conferencia de prensa de los deudos de los familiares de las víctimas y ellos daban cuenta de lo terrible que se ha tornado, digamos, la búsqueda de justicia. Hablaban de 3 carpetas fiscales, por ejemplo, que son las más importantes y que han pasado por 5 fiscalías y que en un año realmente han tenido una serie de deficiencias al momento de investigarse. Por ejemplo, hablaban, hoy día daban cuenta de cómo es que estas investigaciones hasta el momento no han logrado formalizar una investigación preliminar, a pesar de que ya hay varias pericias donde se identifican a quienes participaron de estos hechos de masacres. No se quieren incluir, por ejemplo, a algunos responsables, como por ejemplo el jefe de la región policial de Puno. Cómo es que hasta ahora, por ejemplo, no se quiere dictar prisiones preventivas para algunos de los policías y militares que ya están identificados, digamos, como los que ejecutaron estas órdenes. Entonces, hay una preocupación seria sobre los hechos de impunidad que están tejiéndose alrededor de estas investigaciones, incluyendo lo que planteabas, ¿no? El ocultamiento de información de parte de la policía y del ejército de varias informaciones que son claves para continuar, digamos, con estos procesos, ¿no? Comenzamos hablando del caso de Patricia Benavides. ¿Su caída tendrá alguna consecuencia en estas investigaciones? Yo diría que sí, estimaría que sí. Recordemos que ella era básicamente uno de los actores estratégicos que impedía que los casos de alguna manera se investiguen de manera correcta. En el caso de las masacres tanto de Puno, Ayacucho, Andahuaylas, recordemos que incluso ella creó un equipo especial, pasó las investigaciones a este equipo especial que funciona en Lima, lo cual fue una seria obstrucción a la justicia. Ella varias veces ha hablado de hacer la investigación de la manera más correcta, pero ha puesto al frente de estas investigaciones a fiscales que no tenían ninguna experiencia. Se ha dictado una serie de medidas que más bien obstaculizaban la investigación y por eso es que ahora, escuchando a los deudos, por ejemplo, ellos decían que tienen esperanza en que el nuevo fiscal de la Nación encauce correctamente estas investigaciones y que de alguna manera empiecen a avanzar como se debe, ¿no? Yo creo que la salida de Benavides de todas maneras tiene un impacto bastante importante, digamos, para lograr que esto se investigue de la manera más objetiva, ¿no? De acuerdo, Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, expresidenta del Congreso. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Le mando un gran saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, Raúl. Buenos días.